Vení, acompáñame. Te dije que íbamos a dialogar con el nuevo Procurador General de la provincia, el doctor Luis Martínez, hasta hace poco diputado provincial por el Frente de Unidad Justicialista, lo tengo acá. Luis, diputado, procurador, le tengo que decir ahora. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andas, Orlando? Bueno, espero que me escuches bien y me vean bien, por supuesto. Te vemos bien y te escuchamos mejor. Un gusto tenerte, Lucho. Ahora le voy a decir Lucho, ya lo presenté Bueno, oficialmente, y es una de las máximas autoridades de la justicia, hoy Procurador General de la provincia. Primero, te pido el agradecimiento por aguantarnos esos par de minutitos, porque queríamos actualizar con la gente de Modelo Político el informe del comité. Digo, ¿qué opinión te merece todo lo que está viviendo la provincia en las últimas semanas? La verdad es que lo veo con mucha preocupación. Digamos, la opinión claramente siempre va a ser subjetiva. Hay ciertos estándares sanitarios que a uno le permiten decir bueno, somos parte de un pico, de una curva de contagios muy alta. Todos tenemos que seguir haciéndole para minimizar aquella movilidad urbana, social, de visitas que podamos hacer, porque debemos realmente contribuir. Realmente lo que decía recién el comité de crisis es la única estrategia posible, digamos, evitar el contacto, evitar salir si no es necesario. Todos estamos haciendo un esfuerzo, esto que estamos haciendo hoy. Mirá, yo en la propia función todavía no he podido ir a visitar a un montón de organismos que quisiera ir a conocer en la diaria, en lo cotidiano, cómo están trabajando, y lo estoy haciendo solo por teléfono, porque, bueno, entiendo que cada uno tiene que poner un poquito de compromiso. Estamos en la peor parte, nunca sabemos cuánto más se incrementa la peor parte. Lo cierto que ya son muchos casos, es cierto que las estrategias de abordaje de los sanitarios también han cambiado, pero lo veo con preocupación y veo también el marco de otros países que por momentos se relajan y por momentos tienen que volver a decisiones difíciles porque se ven sobrepasados en lo sanitario. Eh, Espero que estas cosas no nos pasen, pero bueno, también Sí. entiendo la presión razonable, social, la angustia de la gente que necesita trabajar, que necesita salir, pero bueno, en algún punto, si cada uno de nosotros pone un poquito de esfuerzo, al menos en evitar la movilidad innecesaria, debemos hacerlo. Pero la verdad es que lo veo con preocupación. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus como endémico, una enfermedad endémica, endemia, regionalizada, y prácticamente nos dice Lucho que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, no solamente este año, sino también todo lo que es el 2021. Nos pone en situación la OMS. Sí, sí, totalmente. Hay que agudizar todos los esfuerzos y todas las estrategias, no solo sanitarias y económicas, hay que agudizar las herramientas para que en definitiva la economía no se detenga. Habrá que priorizar el modo en el que consumimos, que necesariamente debemos consumir porque además nuestro consumo permite en definitiva el trabajo y la producción del sector privado, pero hacerlo por otros canales que los que transitamos alguna vez, y vos lo verás en el centro, hay no solo quienes van al centro, al microcentro, a realizar algo que es indispensable, también seguimos viendo mucho ocio. En definitiva, uno se replantea y se pregunta si es razonable la permanencia de tanto tiempo en los bares abiertos y la gente. Por momentos siento que no hay compromiso de algún sector, no digo del empresariado, estoy hablando en definitiva de la gente. Fíjate, yo también que tengo, o tenía en realidad un comercio hasta hace muy poco, prácticamente lo cerré, entendiendo que no debo alentar a que la gente se me siente en definitiva en el bar, procuro no hacerlo. Está bien. Digo, hay un compromiso de cada uno, insisto, entiendo la necesidad de todos, pero la verdad es que habrá que agudizar el esfuerzo y el ingenio, todos los sectores. Mucho se ha cuestionado, sobre todo en el último mes, podríamos decir, Luis,
o el último mes y medio, cuando se han disparado en ascenso los contagios positivos en la provincia, se ha cuestionado la forma, la metodología de la implementación del operativo o todo lo que ha diseñado el gobierno para tratar de frenar o de amortiguar los efectos de la pandemia. A tu entender, ¿la crítica sirve? ¿Pudo participar la oposición, los otros sectores con el comité de crisis? ¿Se ha equivocado o ha acertado quien comanda hoy la emergencia sanitaria en la provincia? Mira, yo creo que la crítica siempre es respetuosa y es necesaria en cualquier ámbito. Yo tengo que partir de la afirmación de que no soy tal vez la persona idónea para evaluar políticas sanitarias. Digamos que en este punto uno como ciudadano mira la discusión entre los dos extremos, entre quien sí tiene una responsabilidad técnica y sanitaria y quienes podemos opinar de afuera porque opinamos en nuestras familias, opinamos en el trabajo, etcétera. Bienvenida sea y respetuosa sea la crítica, pero lo cierto es que si uno mira cómo se desarrolla la enfermedad, uno ve que, en definitiva, esto que decíamos recién, la movilidad social es lo que hace incrementar la cantidad de contagios, es decir, el contacto entre nosotros lo hace. Entonces hay como te diría, un desencuentro, un choque frontal entre la lógica que tienen las políticas sanitarias y tal vez las legítimas pretensiones del ciudadano que en aras de su libertad individual y por supuesto legítima necesidad de comercializar y de trabajar, pero en definitiva el resultado que se produce entre la restricción sanitaria y las garantías de movilidad individual producen este choque, pero en definitiva acá sigue siendo una discusión de cuál priorizamos, si priorizamos las restricciones sanitarias o priorizamos las garantías individuales. Son discusiones que no van a acabar nunca, ni acá ni en el mundo. No es que nosotros solamente tenemos estas discusiones, las tiene el mundo entero. Bien, te quiero llevar al terreno donde ¿cuánto? ¿Hace una semana asumiste como procurador? Menos, hoy es miércoles, en realidad asumí el viernes, es mi tercer día. El viernes, bueno, recién contaste, Luis, que por esta situación sanitaria no te has podido juntar con los eslabones que intervienen en la cadena de la Procuraduría General de la provincia. Bueno, parecía que ibas a tener más contra a la hora de la postulación, porque siempre que se postula a alguien hay un periodo de impugnaciones. ¿Esperabas las impugnaciones? ¿Esperabas más? ¿Pensabas que todos iban a aprobar tus pliegos o tu postulación? La verdad es que no sé, uno no puede dimensionar porque además pensá que la última designación que hubo en este sentido, que fue del doctor Estrada, fue hace muchos años, la verdad es que no he podido dimensionar la magnitud de las oposiciones, si las hubo o no. Creo a mi criterio, por la misma razón que yo fundé o que yo respondí a la impugnación, desde la perspectiva constitucional es muy difícil, digamos, hacer una impugnación fundada en el procedimiento mismo cuando la Constitución le delega al Poder Ejecutivo proponer el nombre con acuerdo del Senado, o sea que todas las apreciaciones van a terminar siendo subjetivas. Yo lo respeto muchísimo, pero muchísimo al doctor Iñazú, que es quien propuso en definitiva esta impugnación, porque es un excelente profesional, porque es un excelente docente de la universidad donde hasta se están formando mis hijos. Pero bueno, creo que lo hizo desde un rol de la vida política, él mismo se puso en ese rol, pero me parecía que no tenía magnitud, no tenía entidad para prosperar. O sea, desde ese lugar yo estaba tranquilo que no iba a prosperar. Pero bueno, es un capítulo, para mí, parece absolutamente del pasado, e insisto, ratifico que tengo un enorme respeto por el profesional, así que no me conmueve en ese sentido. Entiendo que ha sido más una estrategia de tipo visualización política quizás de parte de él y nada más. Bien, Luis, te quiero llevar a otro tema, porque mucho se habló al principio cuando se conocía tu postulación por parte del Ejecutivo,
que no tenías los suficientes años de actuación como abogado del foro local, y después se hizo hincapié y se puso en cuestionamiento tu imparcialidad en el momento de fallar a favor de los individuos o del Estado, teniendo en cuenta tu afiliación política. ¿Molestó eso, el segundo ítem? No, pero insisto, porque tenía que ver con la subjetividad de la interpretación. Mirá, dentro de la composición actual de los miembros de la Corte Suprema, yo creo que nadie podría negar, por ejemplo, la imparcialidad, la objetividad que tiene el doctor Maqueda. Lo conocés, integrante Sí. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y él viene directamente de las filas del radicalismo de Córdoba, pasó por todas las bancas habidas y por haber, y siendo senador nacional inmediatamente se incorporó a la Corte Suprema. Y es más, él en un rol precisamente de juez. No te olvides que yo, o la función del procurador, no es la de decir el derecho, no es ser juez. Yo doy una opinión en el marco del proceso judicial que ni siquiera es vinculante para los jueces. Por lo tanto, no hay ningún peligro de que yo pueda conmover o torcer, en definitiva, la probidad y la orientación que pueden tener el conjunto de jueces y cámaras en toda la provincia. Muy lejos de eso, pero además, de verdad, si vos revisás todos los antecedentes, te darías cuenta. Es más, si uno pretendiera hasta adentrarse en los antecedentes mismos de quien lo impugnaba, el doctor Guiñazú, que en algún momento concursó para un cargo el Tribunal Oral Federal, que finalmente él después termina renunciando, pero le fue asignado ese cargo y él era ya por su entonces apoderado y militante del Partido Radical, y sin embargo nadie ponía en tela de juicio que él era un excelente profesional y que iba a cumplir su misión como juez acabadamente. Está bien. Digo, hay ciertos fantasmas en torno a esto, pero la verdad es que cuando uno conoce cómo opera y procede la justicia, te das cuenta que no son más que fantasmas eso. ¿Entendés que las objeciones o todo lo que se ha dicho tiene que ver más con lo político que con lo objetivo? Insisto, yo creo que sí, a mi entender, porque en tanto y en cuanto la propia Constitución la norma interna provincial que regula la designación de procuradores y miembros del Superior Tribunal, en ningún momento establecen como requisito que ese ciudadano no haya en tiempo pasado participado de alguna trascendencia o actividad de la vida pública institucional. Lo que se refiere a la Constitución, y en definitiva estos requisitos son posteriores, cuando vos ya sos, que no podés participar de la actividad o propaganda política de ninguna naturaleza. Pero de hecho, la propia Constitución en el año 94 incorpora a los partidos políticos como elementos fundamentales y trascendentales de la vida democrática y republicana. Es decir, que el partido político no es un demonio, no es una negación de la vida en sociedad y de las instituciones fundamentales de la República, todo lo contrario. Entonces, me parece que era un exceso ese aditamento de pretender o sospechar, porque además hay que ser cuidadoso. En derecho no funciona la sospecha. En derecho no funciona la proscripción previa por las dudas, porque me parece que vas a actuar de determinada manera. Me juzgarán las instituciones si lo hago a partir de, pero no antes de. Eso es un error y eso es un serio peligro para el conjunto de la sociedad, que instauremos la idea de que yo puedo sospechar a futuro las cosas. No es correcto. Está bien. Vamos a hablar que el cargo de Luis Martínez, hoy Procurador General de la provincia, debe ser los más cuestionados porque se lo ha tildado más de un cargo político que de un cargo dentro de la estructura de la justicia. ¿A quién responde el Procurador? Porque muchos entienden hoy que al haber sido propuesto por el Ejecutivo responde directamente al gobernador. ¿A quién responde el Procurador de la provincia, Luis? A ver, como todas las instituciones, los que ocupamos cargos institucionales que están dentro de la Constitución responden al propio mandato constitucional. Es decir,
Parece una obviedad decir esto, pero digo, el constituyente puso en la Constitución la conformación de esos órganos, y el constituyente, que en definitiva respondía al conjunto de la sociedad, dijo en la Constitución provincial que el Poder Judicial es conducido por los miembros del Poder Judicial y el Procurador General, y que a su vez ese Procurador General es propuesto por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Insisto que el marco, el conjunto del marco normativo provincial diseña tu función, diseña todo el marco, te diría, el derecho sustantivo, que es el que dice qué sos, cómo actuás, cuál es tu destino, cuál es tu misión, cuál es el marco de aplicación que vos tenés. O sea que la respuesta siempre y necesariamente es: yo respondo al mandato constitucional, porque además la ley orgánica dice lo que yo debo hacer, en qué momento lo debo hacer, qué participaciones tengo. Porque vuelvo a decir, pretender afirmar que vos le respondés a una persona u otra sería negar a todo el conjunto de jueces de las distintas instancias, Cámara, Superior, Tribunal, porque en definitiva el Ministerio Público está presente en todas las instancias, y me parece que es muy retorcido hasta la pregunta de decir a quién responde. Las instituciones responden a las normas y a los marcos de creación del propio órgano, es decir, uno tiene que ajustarse a esas normas. A mí no me llama nadie para decirme cómo tengo que desarrollar mi trabajo, porque mi trabajo está puesto en la norma pública provincial, constitucional y provincial local. ¿Contacto con el Superior Tribunal, con la nueva conformación, Luis? Sí, todo el día, hoy he estado hasta hace un rato con ellos, porque, claro, primero porque uno tiene que empezar a conocer el funcionamiento de muchas cosas, y lógicamente, bueno, hay cosas que se pueden aprender juntos. Hoy estábamos charlando muchas cosas con la doctora Echada, con la doctora Monterrizo, pero además estamos muy cerca, y lo más sano, por más que tengamos roles distintos, es conversar algunas cosas, pero digo que tienen que ver con la estrategia del funcionamiento del Poder Judicial como tal, porque tenemos responsabilidades compartidas en ese caso. Entonces el contacto sí, claro, es normal y hasta te diría es lo esperable. Teniendo en cuenta, y vuelvo a insistir, con todo lo que se habló de tu postulación, que ya ha sido confirmada a través de tu asunción el pasado viernes, ¿sentís que los primeros casos, los primeros hechos, será como rendir una prueba frente a la gente? Creo que en la vida pública, en la vida de las instituciones, todos los casos son una prueba. No hay uno más, uno menos, no hay uno más difícil y otro más simple, porque en definitiva, detrás de cada dictamen o cada actuación que tengo yo en el marco de mis facultades, ni más ni menos del otro lado, hay pretensiones subjetivas de dos partes, que son ciudadanos comunes o que son ciudadanos respecto de un Estado municipal o provincial, pero en definitiva la prueba se rinde siempre, se puede rendir bien o se puede rendir mal, ojo, porque además, vuelvo a decir, la naturaleza de la procuración, que es emitir un dictamen, emitir una opinión en el marco de un proceso judicial, puede de hecho no ser compartido por quienes en definitiva dicen el derecho, que son los jueces. Lo mío es una opinión, encuadra la situación en el marco del debido proceso, la norma procesal, orienta de alguna manera lo que entiende el Procurador General o el Ministerio Público en su conjunto, en definitiva. Pero la prueba es diaria y así debe ser entendido, porque si yo no entiendo que mi actividad es una prueba diaria, me relajaría, convertiría la función en una cuestión automática, rigista, y no es lo correcto, porque yo tengo que intentar que cada actividad en la que me someto a analizar un análisis lo haga a conciencia, lo haga hasta estudiando todos los días cada cosa que tengo que hacer, porque comparto opiniones con el conjunto de personas que trabajan a mi lado, pero yo soy responsable y yo rindo cuentas de cada cosa que firmo, y espero hasta el último de mí como procurador, no sé cuál será mi último día,
rendir una prueba constante, porque de eso se trata la función. El procurador, ¿cuándo termina su mandato? ¿Tiene un tiempo prefijado? ¿Es una decisión también del Ejecutivo el cese de la actividad de un No, procurador? no, exacto, puede ser removido por el procedimiento de hecho de remoción de funcionarios magistrados, claro. Perfecto. Luis, hoy asumió Fernanda Espinosa el lugar que dejaste vacante. Si nos ¿tuviste contacto con ella antes de la asunción? Sí. Bien, entonces te voy a preguntar, hay mucha gente mirando el La programa, verdad es que muy poco. muy poco, muy poco. Bueno, y entonces, ¿qué le contaste? ¿Cómo es el ex trabajo de Luis Sí, sí, Martínez y el nuevo muy trabajo de poco. Espinosa? Mira, cuando yo hablé con ella, primero pongo en contexto lo que yo creo que es Fernanda Espinosa. Creo que es una persona muy formada, es una persona joven que va a desarrollar una muy buena capacidad y una buena labor en la Cámara. Yo le di un solo consejo. Le he pedido que trate respetuosamente y de manera cooperativa y colaborativa a todos los miembros de la Cámara y que sea casi, te diría, más respetuoso con la oposición incluso que con cualquiera. Porque cuando uno está en esos ámbitos, lo primero que debe hacer es ganarse el respeto personal de todas las personas que ocupan, al igual que vos, una banca y que sus decisiones y sus opiniones son tan respetables como la tuya y que la democracia es la única que se encarga de ponernos en un número más prevalente que otro en términos partidarios. Está Pero bien. esto no significa que de ninguna manera que quien legítimamente se ha ganado una representación de sus ciudadanos valga menos en opinión que los de ella. Así que yo el único consejo que les di es escuchar y ser respetuoso de la opinión ajena, que te va a permitir construir mucho más, escuchar a la oposición que a uno mismo. Uno siempre va lleno de ideas, me pasó a mí. Uno comienza su camino lleno de ideas y después se da cuenta que hay otros señalamientos que te hacen reflexionar y es muy bueno para el crecimiento personal, para aprender a convivir con las ideas que están al costado de uno. Está bien. Así que el único consejo que yo le di, porque no puedo dar otro consejo, no tengo por qué, es simplemente que escuche, que entienda, que razone y que sea por sobre todas las cosas respetuosa con el conjunto. Bien, yo lo preguntaba porque no quiero decir tu edad, pero sos un veterano en la Cámara de Diputados y conoces muchas cosas que debería aprender muy rápido teniendo en cuenta cómo se da su banca en la Diputación Provincial. ¿Sentís que vas a extrañar el ritmo o todo lo que conlleva la actividad legislativa en la Cámara Baja? Eh, sí, a ver, no sé si extrañar, cuando uno asume la función pública, me refiero en cualquier formato de la función pública, digamos, cualquier adjetivación que le demos a la función pública, uno sabe que es como un curso de responsabilidades. Y cuando uno se dispone a ser parte de la vida pública y de los órganos y de las instituciones, sabe que la vida es así, digamos, te toca hoy cumplir este rol, luego te puede tocar otro, pero en definitiva la vocación de servicio para la cosa común siempre está y a uno eso de alguna manera lo comprende, lo hace sentir a gusto. Cada función tiene cosas muy lindas y también tiene cosas que no serán tan lindas. Yo ahora estoy en un camino y quizás a lo mejor dentro de un tiempo, hablando de vuelta, te diré las cosas que pueden no gustarme este camino. Hoy Sí. no estoy en condiciones de decir ninguna, porque tengo también vocación profesional y porque me gusta y porque me interesa el servicio público. Dentro de un tiempo te diré cuál extraño más o menos. Hoy estoy acá y le estoy poniendo mucho corazón y le voy a poner mucha responsabilidad. Lógicamente lo otro, ¿qué es lo que te permite? Tal vez una expresión sin tanto marco, porque la legislatura en definitiva a vos te permite desarrollar discusiones que parten de la no existencia de una norma
a construir una norma. Es decir, es lo que se llama el método inductivo, pero la función judicial lo hace al revés, es a partir de la norma, interpreta el caso, es el método deductivo. Entonces, es como ahora mi cabeza va en un sentido distinto a como trabajaba en la legislatura. Claro. Pero ambas me complementan, como persona me complementan. Luis, la mejor norma, el mejor proyecto, la mejor ley provincial es la más consensuada, la más discutida, la mejor analizada. ¿Qué rol tiene la oposición? ¿Ha ido mejorando su nivel? ¿Es constructiva? ¿A veces es solamente obstructiva? No. Uno llega a un momento donde entiende el rol de la oposición y tiene un rol de advertencia, tiene un rol de construcción. También hay que entender precisamente que la democracia en los cuerpos parlamentarios se traduce en votos y esto no hay que negarlo y tampoco hay que ponerle sombras a eso, porque en definitiva a vos la sociedad en un conjunto de personas te pone en un número determinado cuando vos ganas una elección y te dice, bueno, este proyecto de gobierno quiero que lo desarrolle tal. Y pone a otras personas para ejercer algunas opiniones disidentes y contrapesos y controles, pero está en la prudencia de cada uno no dejarse llevar te diría, por algún tipo de soberbia política y escuchar a la oposición, sin perjuicio de escuchar, para entender y para reafirmar que hay otras voces diferentes a la tuya, pero nada de esto significa negar que legítimamente la democracia a vos te ha dado una herramienta numérica, que es tomar decisiones basadas en un conjunto de personas que tienen la potestad de imponer una idea, imponer el sentido, porque es la estrategia electoral. Es decir, el voto impone. Entonces, nosotros podemos un tema, y esto no significa negar u opacar el razonamiento de la oposición. Seguro. Permite mucho reflexionar. A mí en lo personal me permitía muchísimo. Bien. Luis, te estamos enormemente agradecidos, hemos charlado casi media hora. Sé que es una hora de descanso habitualmente para todos, incluido al procurador de la provincia. Un gusto charlar con vos estos minutos, muy amable, como siempre. Igualmente, cuando gusten. Me encanta que podamos charlar de lo que sea.